En primer lugar, deseo agradecer la gentil invitación que me hicieran llegar para participar en este módulo del diplomado que están organizando y que seguramente resultará de muchísimo interés para cada una y cada uno de los participantes. Indudablemente que el tiempo de 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, que transcurre precisamente en este año, es una excelente invitación para ingresar en planos cada vez de mayor profundidad, no solo en la consideración del tema, sino también en las evaluaciones que del mismo se desprende a lo largo de estos años y su impacto en los distintos países, particularmente de América Latina y el Caribe. Quisiera desarrollar este módulo en torno a una perspectiva que vincula claramente la inclusión de los derechos de la infancia dentro de los derechos humanos. Separarlos sería un esfuerzo imposible de realizar, dado que los derechos de la infancia constituyen un componente esencial de los derechos humanos y a su vez los derechos humanos se han enriquecido a la incorporación de los instrumentos jurídicos que provienen del campo de la infancia. Uno podría decir en términos epistemológicos, en términos conceptuales y jurídicos, y también en términos de aplicaciones específicas, que los derechos humanos en sus principios generales, en la definición de sus principios generales, abarca por sí mismo la naturaleza conceptual y jurídica de los derechos del niño, aceptándolos y asumiéndolos como derechos especiales, en virtud de las características propias que implica el periodo de la niñez y la adolescencia en cada una de sus diversas etapas. Pero el ejercicio de derechos que están incluidos precisamente en la convención que hemos mencionado son parte del componente esencial de los derechos humanos. Y cuando pretendemos simplificar y al mismo tiempo darle un tono didáctico a la definición de los principios generales de los derechos humanos, podemos centrar la atención en tres aspectos esenciales. El primero es la universalidad de los derechos. Y si luego cada uno de estos que voy a mencionar lo hacemos en clave de derechos del niño, vamos a encontrar una lógica que más tarde vamos a tratar de seguir explicando. La universalidad es un dato esencial, un principio fundamental de los derechos humanos. El segundo aspecto, segundo campo de análisis en el cual debemos identificar los derechos humanos es su integralidad e indivisibilidad. Sobre esto se afirman principios que hacen que no sea posible establecer criterios o estrategias que fragmentan los derechos o establecen jerarquías de derechos según las condiciones de unos u otros. La integralidad e indivisibilidad es una definición que fortalece el principio de la universalidad. Y en tercer aspecto, es que los derechos humanos, como instrumentos del derecho positivo, son precisamente derechos que están en el plano de la exigibilidad. Sobre estos tres principios que se puede nuclear la totalidad de los derechos humanos y en donde ingresan los derechos del niño, sería interesante recordar
cómo se ha ido históricamente con algunos hitos estableciendo esta relación entre derechos del niño y los derechos humanos. Y es una relación que tiene momentos de mayor aproximación y momentos también de declinación de este proceso de integralidad. Podríamos decir que a principios del siglo XX, la Declaración de Ginebra en materia de derechos del niño marcó un hito, la Carta de Derechos del Niño. También tenemos que recordar que la Declaración de 1958 sobre los derechos de los niños, en los 10 puntos en que quedaron plasmados esa declaración, por supuesto que recogía las enseñanzas de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 10 años antes que había sido aprobada por Naciones Unidas. También tenemos que recordar que es en 1979, cuando declarado por Naciones Unidas el Año Internacional del Niño, se pone en marcha el mecanismo de elaboración de lo que va a hacer en el futuro la Convención sobre los Derechos del Niño, dando un paso de esta manera de enorme significación entre la etapa de las declaraciones a la etapa de los compromisos y compromisos jurídicos que va a derivarse de las ratificaciones que esta convención va a ver su luz en 1989, cuando la Asamblea General la aprobara y más tarde fuera ratificada, no solo por estados que tienen conductas habituales de ratificación de los tratados de derechos humanos, sino que ha sido el tratado que ha recogido mayores ratificaciones en la historia de las convenciones de derechos humanos. El vínculo entre los derechos humanos en general, que los hemos mencionado en esos 3 grandes principios, con los derechos del niño a partir de la Convención sobre sus derechos, también podríamos intentar didácticamente concentrarla en 4 grandes principios que están dentro del propio dispositivo de la Convención. El primero de ellos es el señalamiento del interés superior del niño, previsto en el artículo 3 de la Convención. Segundo es la no discriminación, previsto también en el artículo 2 de la Convención. En tercer lugar, el derecho a la vida, al desarrollo y la supervivencia, previsto en el artículo 6, y también, y con no menor jerarquía que los anteriores, el derecho del niño a ser escuchado, o lo que luego ha sido simplificado como el derecho a la participación y que está debidamente previsto en el artículo 12 de la Convención. Estos 4 principios generales generan una dialéctica entre la universalidad de los derechos, pero también entre el reconocimiento de las características particulares de cada grupo poblacional. Y por lo tanto, la universalidad no anula la singularidad de las diversas culturas, de las diversas expresiones de las organizaciones de una sociedad, de sus lenguas, de sus tradiciones, sino que se integra a las mismas y reconoce muchas veces en el proceso de integración un enriquecimiento de la propia Convención en la medida que sus principios y disposiciones generales son capaces de advertir la trascendencia que tiene que éstas sean incorporadas a las realidades de los grupos específicos que se caracterizan en su diversidad. Pero frente a esta relación dialéctica, tendríamos que señalar
que no es un camino lineal, no es solamente una expresión de deseos, no se reduce a una explicación teórica. En verdad tendríamos que decir que este proceso de construcción dialéctica es una fuerte batalla cultural. Una fuerte batalla cultural en la que, aún incorporando el lenguaje, la construcción de los mecanismos que propone la Convención, situando al niño como un titular de derechos en forma individual o colectiva, sin embargo subyacen prácticas institucionales, valores culturales, que hacen que persistan aún aquellos componentes que definían una visión anterior a la Convención y que era la visión tutelar del niño. Los derechos humanos, justamente en su integralidad y en esta visión que la hemos vinculado con los principios generales de la Convención, no son solamente destinados a un sector que sufre de vulneraciones muy específicas, sino que está dirigido a la totalidad de los niños, niñas y adolescentes en cualquier punto del mundo cuando sus estados la han ratificado, la Convención. Y creo que en ese sentido la batalla cultural nos lleva a superar la visión tutelar, que se hereda aún muchas veces renunciando de la misma de manera pública, pero que vuelve a expresarse a la hora de la definición de las políticas, que deberían ser las que claramente estén definiendo un nuevo ciclo en materia de políticas públicas al incorporar el enfoque de derechos en la programación y en la planificación. En síntesis, sobre este punto, quisiéramos decir que las obligaciones de los estados que han ratificado la Convención son obligaciones jurídicamente establecidas, que tienen distintas formas de expresarse. Una de ellas, y tal vez la que tiene mayor rigurosidad metodológica, es la presentación de los informes periódicos ante el Comité de los Derechos del Niño, que es el encargado de evaluar periódicamente el grado de aplicación que los estados hacen de la Convención en sus distintas disposiciones o en sus distintos principios. Pero también es cierto que los estados asumen una enorme responsabilidad, no solo ante un organismo internacional, sino ante sus propios niños, niñas y adolescentes. Y son frente a ellos donde los estados deben dar cuenta, rendir cuenta de cuáles son los grados de transformaciones que se van logrando para que efectivamente las políticas públicas queden situadas en el marco de los derechos del niño y bajo el enfoque precisamente de derechos. Con lo cual quiero decir, las obligaciones de los estados constituye un componente esencial en la posibilidad de encontrar el cauce por donde no solamente se formalice la relación con los derechos de los niños, sino que tengan expresiones concretas en la aplicación de las políticas públicas. Y en ese sentido es útil recordar cuando el Comité de Derechos del Niño, allá por el año 2004, elaboró su